La primera vez que yo te vi fue como una mujer que estaba siendo sometida por la policía en la calle. Recibimos una gran fuerza, salimos con miedo y volvimos a casa con mucha fuerza. ¿Crees que el patriarcado tenga futuro en Polonia? Cuando sale la gente en los pueblos, en las ciudades más chicas, esto quiere decir que algo realmente fuerte está pasando. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en español. El día de hoy tenemos a Klementyna Suchanów. Es una persona muy interesante. Debo de confesar que estoy muy emocionado por esta entrevista. Ya teníamos unos meses que habíamos empezado a planear esta entrevista. Pero desgraciadamente ella, pues que está por todo el mundo, no siempre está dispuesta, no tiene el tiempo para hacer entrevistas. Bueno, a mí me gustaría... mira, yo vivo en Polonia de manera intermitente de unos 7 años, entonces yo voy conociendo poco a poco a Polonia. De alguna manera sí estudié filología polaca, pero yo no ubicaba muy bien quién es Klementyna Suchanów. Lo que sí ubicaba era tu rostro. Tu rostro sí que lo ubicaba porque lo veía en medios. Y de hecho desde ahí me gustaría empezar. Quizá por una cuestión un poco polémica, porque la primera vez que yo te vi, y yo creo que fue una imagen que se me quedó, fue como una mujer que estaba siendo sometida por la policía en la calle. Y creo que no fue solo una vez cuando esto sucedió, ¿no? Sino que han sido varias veces. Si es así, me gustaría empezar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué tú exactamente? Buenos días. No sé cómo explicar a la gente que no conoce la realidad polaca, pero bueno, tú estás en Polonia desde hace 7 años, ¿ok? Y bueno, hace 7 años mi vida fue escribir, bueno, enseñar, ¿y qué más? Bueno, tener una vida regular, tengo una hija, adolescente, y bueno, me ocupaba de mi vida y de mi trabajo. Pero hace unos 3 años, más de 3 años, tuvimos cambios políticos. Yo crecí en el tiempo del comunismo, en los 80, cuando empecé la escuela primaria. Después vi el cambio de sistema en el 89. Así que me tocó el colegio, la universidad en los nuevos tiempos, ¿no? Y ahora tengo una hija de casi 16 años. Y cuando empezaron los cambios, tenía como 13 años. Uh-huh. Es una chica que nació en la Unión Europea. Yo me acuerdo muy bien cuando íbamos a votar hubo un referéndum por un acceso a la Unión Europea, y me acuerdo muy bien cómo íbamos con una nena de unos meses a votar que sí queremos entrar en la Unión Europea, ¿no? Es un valor para mí que ella recibió al principio de su vida, y cuando vi que esas cosas están en retroceso, porque con el gobierno nuevo que empezó esos más de 3 años, las cosas empezaron a cambiar, llevándonos más en otra dirección, porque Polonia, por su ubicación geopolítica, está entre 2 fuerzas del este y oeste. Y si estamos con la Unión, estamos con los países como Alemania, como Francia, y si no, otra opción para Polonia es ir en dirección de Rusia. Yo no tengo nada contra los rusos como gente, pero sí tengo muchas cosas en contra de la política que está llevando el Kremlin y el presidente Putin, ¿sí? Entonces a mí no me apetece mucho llevar este sistema a Polonia, y estas son las únicas soluciones que tenemos, y así yo lo veo, esta es mi perspectiva. Entonces salí a la calle primero por las cuestiones femeninas, cuando salió un proyecto de una ley antiabortiva que también criminalizaba a mujeres por el hecho de tener aborto, también aborto natural. Así que eso me chocó,
podemos hacer pasos tan atrás hacia, no sé, tiempo de Edad Media, diría, ¿no? Entonces, este fue mi principio y sí, bueno, antes fui una persona privada. Cuando empezaron los cambios y empecé a salir a la calle con muchos amigos, con muchas amigas, me metí en más actividades antigubernamentales y de pronto salí como una cara de la resistencia. Bueno, y fue una cosa nueva en mi vida, que tuve que adaptarme a esta nueva imagen, porque es un proceso. Yo tengo amigos ahora más jóvenes que están entrando en cuando se está quebrando su vida privada, por los últimos eventos, por ejemplo, con la televisión pública, que publicó las caras de la gente que protestaba delante de la estación. Es cosa prohibida mostrar caras de la gente que está en investigación o en cualquier caso legal que no está decidido, resuelto. Entonces, ellos también están experimentando este choque de la quiebra de lo privado y de lo público, entre lo privado y público. Así que, bueno, me viste en este momento de traspaso. Uh-huh. Bueno, por eso, cuando yo me enteré que tú hablabas español, sabía que tú eres una persona ideal para que nos explicaras qué es lo que está pasando aquí en Polonia. Si yo hablo también empecé con una pregunta un poco fuerte, es en realidad porque me parece que eso simboliza mucho de los cambios que están pasando en este momento y pues simplemente tú te has vuelto como una cara de esto. Hablas tú de estos cambios y eso me llama la atención, lo de no sé, llamarle rusificación entonces de la política, especialmente porque yo había visto que antes habías hablado en una entrevista, creo que fue para el suplemento de Wysoki Obsasy de Gazeta Wyborcza, dices que el fundamentalismo está colonizando la mentalidad, quizá en Polonia, y me pregunto qué tanto está colonizando a Polonia únicamente y si también esto está colonizando también en Estados Unidos o en América Latina. Justo ahora estoy trabajando sobre un libro que habla de estas cosas. Yo me ocupo más de las cosas femeninas, así que la historia está centrada en estos temas, pero tiene mucho que ver con la política general, con la grande política, ¿no? Es un tipo de guerra que estamos experimentando ahora. Hay varios tipos de guerra que están pasando. Ya se habla de una guerra, como se dice en español, no sé, hibridova. Es una idea de llevar una guerra que nació en Rusia, que no tiene nada que ver con las armas, con una guerra clásica, un término de guerra que conocemos. Está pasando en varios niveles y el nivel que estoy describiendo yo ahora en mi libro es un nivel cultural que tiene que ver con los derechos humanos. Es una era de construir un concepto de derechos humanos. Lo que tuvimos en Rusia en los últimos años con el presidente Putin fue una deconstrucción de la idea de democracia, o más bien, podemos decir también una adaptación a la rusa, ¿no? Pero al mismo tiempo los derechos humanos y la cuestión de los derechos humanos que siempre fue llevada por otros presidentes de otros países, cuando Rusia decía una cosa, cuando arrestaban tipos como Jodorkovsky, por ejemplo, gente, políticos, periodistas, por ejemplo, mataron a Politkovska, una periodista muy famosa. Y cuando esas cosas sucedían en Rusia, ellos decían, pero ¿qué les importa? Son cosas secundarias. Y para nuestro mundo occidental, digamos, podría también hacer una gran crítica de este mundo, pero para hacerlo más breve,
este mundo defendía los derechos humanos. Venía Putin y decía, bueno, pero usted está quebrando los derechos humanos, ¿no? Está matando a los periodistas, qué sé yo. Este es el conflicto entre la gran política, entre los fines políticos, económicos y los derechos humanos. La gente que viene ahora y que está asociada con movimientos conservadores dentro de la iglesia, y son varias iglesias y varias confesiones. Estamos hablando de los protestantes, estamos de evangélicos, de católicos, son muchos ortodoxos de la iglesia de Rusia, son muchos, no son solamente católicos. Entonces hay una conspiración, y podemos usar esta palabra, dentro de estos movimientos que empezó con el tercer turno de Putin en 2012. Dice, bueno, yo traté de llevarme bien con el mundo occidental, no me salió, no me tratan bien. Bueno, ahora voy a mostrar, bueno, quiénes somos y nosotros vamos a ganar más. Y empezó una nueva política. La política empezó también con una guerra real. Bueno, una real, pero un poco distorsionada, que pasó en Ucrania con la anexión de Crimea. Y este es el principio de todas las cosas del mundo que estamos experimentando, viviendo ahora. Estos movimientos conservadores tienen sus colaboradores dentro de Kremlin, tienen sus colaboradores en Moscú, y en realidad son los norteamericanos y los rusos que están llevando este movimiento adelante con su plata, con sus contactos y con sus fuerzas políticas que están detrás de ellos. Ahora en los Estados Unidos con Trump, con toda la administración, y en Rusia obviamente con el gobierno. Así que estas dos fuerzas están tratando de conquistar el mundo, crear un programa que se llamó Agenda Europe, porque se trataba de Europa en este momento, pero bueno, la misma cosa se observa en todo el mundo, en todos los países. Pero esta agenda que conocemos solamente gracias a los leaks, así que son cosas que deberían quedar secretos. Se sabe que trabajaban en un plan de cambiar el mundo según sus valores católicos o evangélicos, religiosos, fundamentalistas, dentro de 20 años. Ahora pasaron más o menos 5 años de este programa, un nuevo programa, que va a introducir, como dicen, un orden natural. Así que quieren cambiar toda la política, todo el sistema de educar, de pensar, de vivir, que se construyó, bueno, después del 68 más o menos, pero con unos raíces, bueno, en los tiempos entre las guerras y otros más. Así que quieren cambiar, lo que ellos dicen es una contrarrevolución. Quieren cambiar el mundo por una revolución que va a salir en contra de lo establecido hasta ahora. ¿Es únicamente ideológico esto? Es ideológico, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que me hago cada día. Es que ellos la hacen por ideología, lo hacen por plata, por dinero, lo hacen por ambición, por poder. Creo que cada persona lo hace por distintas razones, que están movidos por distintas razones, pero en total hacen lo mismo. En Polonia, como observo, me parece que son más bien gente que, bueno, por lo menos de la fundación que parece la más agresiva en Polonia, Ordo Iuris, que son gente muy ambiciosa que simplemente quieren tener poder. Pero en otros casos se puede ver ideólogos. Yo sé que todo esto suena como un delirio, y sí es un delirio. Sí es un delirio, es verdad, no podemos creerlo, y bueno, lo lamento mucho, pero tengo que decirlo en voz alta. Eso es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Bueno, tú entiendo que lo que estás diciendo es que para entender lo que está sucediendo con los derechos de las mujeres, tenemos que ver más allá. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia, por ejemplo? Está todo esto hilado de alguna manera. Bueno, sí, realmente me cayó esto como una cubeta de agua fría, que dices algo que en realidad... Sí, obviamente que ya se había hablado de esto, que si existe cierta colaboración entre el gobierno actual y Rusia,
Pero bueno, es la primera vez que yo escucho algo así, que alguien esté hablando de cuestiones más bien ideológicas. No es una sorpresa porque sí que lo podemos esperar. También ya hay personas que han dicho que es Rusia quien está haciendo todo esto, con Trump, por ejemplo, que Rusia se involucró en las elecciones. Pero bueno, también tiene mucho sentido un poco relacionar esto con la cuestión religiosa y no precisamente la católica. Tenemos también a Bolsonaro, por ejemplo, o diferentes evangelistas. Sí, son varias facetas de lo mismo. Bolsonaro es una parte y en Brasil nace una secta que es la que fundó estas organizaciones polacas. Esto es un vínculo muy raro en la historia de Polonia que no tiene muchas relaciones con América Latina y en este caso estos movimientos vienen de Brasil y tienen origen en una secta brasileña que que se creó en los 50 en el tiempo de Guerra Fría y tenía mucho que ver con la Guerra Fría y tenía mucho que ver con el anticomunismo. Y cuando se cambió el sistema, ellos entraron en Rusia y en todos los países como Lituania. En Lituania, por ejemplo, participaron en una colecta de signaturas por la independencia del país, que fue una parte de la Unión Soviética en ese momento. Entonces, vinieron muy pronto con toda esta alegría de que se cayó el comunismo, que fue un terror para ellos y especialmente para sus tierras, porque se trató de una gente muy rica, de los terratenientes, que temían de perder las tierras, sus casas, su dinero. Entonces aparecen aquí en este mercado, digamos, y empiezan a colonizarlo de alguna manera por sus organizaciones. Estas organizaciones tienen una red de vínculos muy rarísimos, que una está abriendo otra y la otra está abriendo otras más. Y así, por ejemplo, la organización polaca, que es la principal para toda esta parte de Europa Central, está implantándose en Croacia, en Lituania, en Estonia y en otros países de aquí. Así que Polonia es como un centro de las operaciones ahora. Pues son personas también que están súper conscientes del poder que tiene estar en el gobierno para influir en la mentalidad de las personas. Para mí me parece muy violenta la manera en la que están revolucionando los sistemas educativos, por ejemplo, aquí en Polonia, donde también quitan a Lech Wałęsa o están interesados en realmente en influir en las cuestiones históricas, o también lo que quiere hacer Bolsonaro allá en Brasil, o Orbán en Hungría. En Hungría, ¿no? De totalmente prohibir los estudios de género. Parece una locura, ¿no? Lo interesante aquí es cómo si hay personas que están apoyando esta idea. Es para mí increíble estudiar ese discurso. También como filólogo me interesa ver qué es lo que dicen las personas y a veces me sorprende, por ejemplo, ver cómo se expresan mis contactos en América Latina sobre ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, que tuvimos en España a esta mujer transexual que fue modelo. Entonces fue unas críticas que en realidad como que no tenían por qué estar. Parecían como que estaban realmente fomentadas por alguien, que alguien estaba tratando de crear una mentalidad, como una opinión pública. ¿Qué es lo que piensan sobre el lenguaje inclusivo? En realidad las personas se expresaban con tantísimo odio. Hace poco de repente se puso muy de moda eso y entre mis contactos... Y también mataron a una persona que abrió el Lambda español, ¿no? Ah, ok, sí. Fue en diciembre. A un activista. Hubo un ataque, sí. Sí, allá en España. Lo mataron de puñaladas en su casa. Sí, que es algo realmente en España donde se pensaría que hay una sociedad bastante tolerante. Así que incluso ahí empiezan estas cosas. Es una infección. A ver, bueno, vamos entonces a continuar con nuestra entrevista, con los temas que habíamos planeado. No sé si tú quieras todavía decir algo con respecto a este tema que estamos hablando. No, es tan complicado, no es fácil explicarlo.
espero que lo hago bastante bien para nuestro público, pero Lo importante es que son cosas desconocidas que vivimos nuestras vidas ahora en un mundo que no entendemos, ¿no? Todos tenemos este momento de no saber qué está pasando, ¿no? Todos nos estamos preguntando esa pregunta, sea en Polonia, en Estados Unidos, en México, en Argentina. Nos despertamos un día y, encontramos cosas, novedades que nos están matando y no sabemos por qué. De pronto salen, como en una avalancha de lo malo, de todo lo malo, ¿no? Que un humano puede llevar consigo. Así que espero que podemos explicarlo un poco desde la perspectiva polaca, ¿no? Tú has trabajado también este tema del feminismo de una manera global, ¿no? Sí. ¿De qué manera lo haces? Porque también trabajas con América Latina. Sí, claro. Uh-huh. ¿Qué es exactamente lo que estás trabajando? Cuando tuvimos un paro de mujeres en el año 2016, y fue en octubre, el 3 de octubre, primero vi una gran recepción de este evento en el mundo. Me interesó ver cómo lo ven de afuera, pero también empecé a observar lo que está pasando en unos países como Argentina y en este momento Corea del Sur, por ejemplo, que tenían los mismos problemas. Es decir, en Corea del Sur las chicas salían para protestar por la misma razón y me preguntaba, ¿qué coño, no? Estamos tan, lejos Polonia de Corea del Sur y estamos saliendo a la calle para luchar por la misma cuestión aquí y allá, y lo mismo en Argentina y después en otros países. ¿Y qué está pasando, no? Tuvimos unas leyes, las mujeres, y de pronto no parece como que estamos perdiéndolas en cada lugar del mundo. Me pareció tan masivo y tan sorprendente que me ocupé de eso como un tema periodístico. Entré en contacto con varias personas en varios países y me di cuenta que hay algo malo está pasando aquí y hay que hacer algo. Entonces salí con una idea de organizar un paro internacional con la mujer que fue, es creída como la organizadora del paro polaco, Marta Lempart, y me contacté con ella y con ella empezamos a montar una revolución internacional de mujeres, y eso fue el mismo mes de octubre del 2016. Así pronto salimos con una idea de organizar el paro el 8 de marzo, el año que venía, el 2017. Y este fue el primer paro internacional de mujeres. Ahora nos estamos preparando para el tercero. Pero ahora la situación es muy diferente porque las organizaciones feministas, las mujeres mismas regulares, que antes, no pertenecían a ninguna organización, ya están organizadas, unidas, como por ejemplo en España, el primer año del paro internacional, las organizaciones feministas españolas no tenía contacto entre sí. Fueron organizaciones de varias provincias y todas se contactaban conmigo porque no sabían quién es la persona de contacto en España. Entonces yo me ocupaba de unificar de alguna manera las organizaciones españolas. Y ahora el paro parece mucho más fortificado por la unificación de todas las organizaciones nacionales y mucho más autónomo. Es decir, que ahora no me ocupo tanto de preparar el paro porque la idea está ahí. Lo entienden, saben cómo hacerlo, no es un misterio, tienen tiempo para prepararse. Estamos compartiendo un lema, estamos compartiendo unas gráficas a veces, pero cada país tiene sus problemas y se refiere a la violencia doméstica o más bien al aborto, otras cuestiones que son importantes. Feminicidios, por ejemplo, en América Latina. Sí, feminicidios, sí, depende del contexto cultural, político y todo eso. Así que ahora es la tercera edición, mucho más autónoma, independiente, y mucho más fuerte, porque el año pasado cuando salió de España fue como wow, ¿no?
porque fue un montón, fueron miles de personas, creo que fueron 200 miles de personas en Madrid, en las calles, y más en todos los lugares dentro del país, porque nos estamos acostumbrados a grandes protestas en las capitales, pero cuando sale la gente en los pueblos, en las ciudades más chicas, esto quiere decir que algo realmente fuerte está pasando. Si no se concentra solo en una ciudad que es sí. Como aquí, ¿no? Con las las protestas negras. Sí, la protesta negra, como se llama, lo que nosotros llamamos también el paro nacional. El paro ocurrió fueron en total más de 200 lugares en Polonia y afuera de Polonia, organizadas por las polacas que viven en el exterior. En Polonia fueron casi 150 localidades. Sí, creo que nunca había visto que hubiera tantísima solidaridad con Polonia. Nadie puede llamar la atención tanto, poner a Polonia en los medios, como esto que sucedió, este intento de fue una reforzarlo. Cuestión de una semana solo, toda la preparación. Sí, todas las mujeres en todo el mundo, videos. Sí, increíble. Sí, fue una increíble solidaridad que hizo que las mujeres polacas sintieran que no están solas, ¿no? Sí. Sí, y recibimos una gran fuerza, salimos con miedo, y salimos por miedo y volvimos a casa con mucha fuerza. Me gustaría también que pasáramos un poco a Gombrowicz. En realidad me gustaría, yo no quería que este fuera el tema principal porque ya tenemos dos programas sobre Gombrowicz y yo creo que no es casualidad. En realidad Gombrowicz es alguien que conecta Latinoamérica con España, con Polonia. Entonces me gustaría que me dijeras qué tanto de tu personalidad se la debes a la lectura que tú tienes de Gombrowicz, porque es algo que de verdad debe tener muchísimo impacto. Has dedicado a Gombrowicz muchos años de tu vida. Sí, un montón. Empecé a leer a Gombrowicz en la edad de 15 años. Así que imagínate, crecí con él y me ocupé de él y después escribí sobre él. Así que le debo un montón y no sería la misma persona. Y es algo que recomiendo a toda la gente que nos está escuchando, que si tiene algún problema con lo que estamos viviendo hoy, hay que leer a Gombrowicz. Es la única solución que veo en el mundo. Gombrowiczar el mundo, diría. Podemos crear un verbo para describirlo, pero es lo que necesitamos en Polonia, definitivamente. Siempre con los gobiernos conservadores tenemos este problema que tratan de prohibir la lectura de Gombrowicz porque es demasiado rebelde, es demasiado independiente. Eso pasó con el primer gobierno de PiS, del partido gobernante en Polonia de ahora. Y lo mismo, bueno, ahora es un poco diferente porque de un lado quieren adaptar a Gombrowicz a un pensamiento conservador, es lo que está haciendo la derecha ahora, y por otro lado, por supuesto, está el pensamiento de Gombrowicz como de un rebelde, de un vanguardista, siempre se lleva más bien con la izquierda, porque, bueno, la izquierda consiste en rebelarse, en contradecir, en repensar, reconstruir y deconstruir todo, ¿no? Y Gombrowicz es todo esto. Te da mucha libertad de pensar, mucha libertad crítica, de operar críticamente sobre lo que estás viviendo, sobre tú mismo, de reconstruirse cada día, de no creer en boludeces y también hacer boludeces al mismo tiempo. Te habías dicho en alguna entrevista, tenías un poco de preocupación por el significado que se pueda dar a tu libro, Ja Geniusz Gombrowicz, uno de los libros que también ha ganado premios y fue uno de los libros también considerados para el premio de Nike. Que es el premio más importante, ¿no? Aquí en Polonia. ¿Podrías decirnos exactamente a qué casos te refieres? Bueno, yo también me dedico, por ejemplo, a promover a Polonia. Creo que es algo que también me ha gustado y por eso es que sigo aquí y estoy haciéndolo. Pero también me da un poco de miedo que las palabras que yo utilizo para promover a Polonia sean utilizadas para como medio de propaganda, ¿no? Entonces, por eso también cambié un poco mi motivación y dije, es que no puedo yo seguir o tengo que cambiar totalmente mi estrategia para promover a Polonia. Te voy a decir, la mejor manera de promover cualquier cosa es decir la verdad. Exacto. Y es eso.
Y Gombrowicz es eso, decir la verdad aunque sea doloroso. Doloroso. Sí. Sí. Y en la lectura de Gombrowicz, especialmente en los diarios, habla mucho sobre las similitudes entre América Latina y Polonia. Sí. ¿Consideras que esas similitudes continúan? Él veía similitudes y diferencias. A mí me interesan más las diferencias que las similitudes. Por ejemplo, Gombrowicz escribía cosas para ganar plata durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se encontró en Argentina sin dinero como inmigrante. Y ahí, por ejemplo, creó una serie de artículos sobre las mujeres, ¿no? Y la vida erótica de la nación argentina. Es muy ridículo lo que está escribiendo, pero está, por ejemplo, comparando la mujer polaca y la mujer argentina. Eso me gusta mucho porque, bueno, es divertido. ¿Qué dice al respecto? Yo no he entendido la oportunidad. Sí, bueno. Entonces, ahí hay similitudes y diferencias. Estamos unidos por la Iglesia Católica, así que la Iglesia Católica tiene un gran impacto en la población, en las mujeres, por el patriarcado, por el sistema patriarcal. Pero al mismo tiempo la mujer polaca es mucho por las cuestiones históricas, por las guerras, por los levantamientos que tuvimos, por muchas revoluciones y no sé qué. Una mujer polaca es mucho más independiente porque tiene esta historia de participar en todos estos eventos, de reemplazar a un hombre cuando un hombre salía a la guerra y todo eso. Creó un tipo de mujer más independiente que sabía ocuparse de su casa, y eso estoy hablando del siglo XIX, por ejemplo, en los tiempos cuando mujeres en otros países, no se ocupaban de esas cosas. Así que, por un lado, la Iglesia Católica, que está haciendo lo de siempre, y por otro lado la independencia de la mujer polaca, que está en contraste con la submisión de la mujer argentina, que, como dice Gombrowicz, siempre quiere ser una flor, una decoración, y una mujer polaca, sí, lo de decoro es importante, pero a pesar de eso, somos también seres humanos, ¿no? Inteligentes, sabemos pensar y actuar. Y él crea esta imagen, sobre todo cuando hay una ola de inmigrantes polacos en la Argentina después de la Guerra Mundial. Y vienen muchas mujeres que participaban en la guerra, que fueron, no sé, choferes o no sé quién, que luchaban con armas en el levantamiento en Varsovia, por ejemplo. Así que fueron mujeres muy experimentadas en la vida y en la guerra. Y vienen a la Argentina, que es un país donde en los restaurantes, por ejemplo, hay salas de damas. Y donde, estas mujeres que luchaban junto con los hombres y morían juntos con los hombres y pasaban por todo lo que los hombres, de pronto están confrontadas con una situación donde cuando están prohibidas de entrar en una sala pública, ¿no? Eso no podían entender. Así que sí, hay similitudes, hay diferencias que tienen mucho que ver con la historia de Polonia, en este caso. Así que estos artículos de Gombrowicz son muy interesantes. Te recomiendo leerlos, pero son cosas... sí, el problema es que... son artículos publicados en Argentina, pero todavía no hay publicaciones polacas. Hay una parte está publicada y una parte que no. Supongo que debe ser también difícil, a menos que estén aquí en la biblioteca Cervantes, ¿no? Yo los diarios los encontré ahí en esa biblioteca de la escuela Cervantes. Y quizá continuando este tema que estábamos, tú tocaste el tema del patriarcado, que también te dije que es algo que también me gustaría hablar. ¿Crees que el patriarcado tenga futuro en Polonia? No. No. Me gusta escuchar eso. ¿Por qué no? Con toda esta fuerza que se despertó entre las mujeres, no es posible. Y ya ves que la Iglesia como institución se está hundiendo.
En Polonia ahora, bueno, estamos viendo en un momento, yo por ejemplo participé en un proyecto, en una iniciativa de una escuela secularia antes del gobierno de PiS. Tuvimos que colectar signaturas de varias gente en las calles y la reacción fue bastante positiva. Y eso hace unos 4 años, creo. Y ahora, cuando comparo lo de antes y de ahora, es increíble. Bueno, la gente está muy, no sé cómo decir, hay mucha rabia hacia la iglesia como institución. Uh-huh. Cuando hace esos 4 años hablamos de la separación de las clases de religión de las escuelas públicas, fue como un tema no muy delicado, no hablamos de eso ahora, porque no. Y ahora casi todo el mundo está hablando de eso, así que pasó un cambio muy grande, muy importante. Ya se logró algo aquí en Varsovia, ¿no? Escuché que quieren poner las clases de religión hasta el final, Sí, hubo una decisión de la municipalidad de Varsovia con una recomendación, digamos, para las escuelas para el año escolar que va a empezar en septiembre, de dividir las clases y empezar bueno, sí, las clases de religión están dentro del programa, deben ser o la primera o la última hora del día, ¿no? Sí, pero que no y afecte. no metidas entre cuando los chicos que no atienden las clases tienen un hueco, ¿no? Uh-huh. Unos tiempo libre que bueno, son 2 horas por semana. Y más, estos chicos pueden tener clases de ética. Entonces, están perdiendo 2 horas de lo que tienen que esperar por las clases de religión y 2 horas más de ética, ¿no? Son 4 horas por semana, es mucho. Sí. Sí, yo también lo veo porque soy maestro también. Bueno, yo soy maestro de español, pero en una escuela primaria y también lo veo como Uh-huh. ni siquiera tenemos espacio en la Sí, no hay espacio, sí, a dónde mandar a estos chicos, ¿no? Así que están, bueno, pasando 1 hora, 2 horas en el corredor Sí. o afuera, si es que, bueno, hay un día lindo y... Sí, pero debo decirte que hasta que no tuve esta experiencia de ser maestro en una primaria, Uh-huh. pues no sentí tan importante fungir como una persona que modera. Es decir, no expresar tanto mi posición política, por ejemplo, ¿no? Porque Uh-huh. veo que también en los niños hay como tensión. Empiezan a Sí. enojarse. No, yo voy a religión. No, yo voy a ética porque ética es mejor. Entonces, y los niños me Uh-huh. preguntan, pero eso me ha pasado hasta con grupos de 4 de primaria, grupos de 3 de primaria, que me dicen, ¿y usted, profesor, qué piensa? Uh-huh. Y entonces yo ahí ya veo que no puedo yo decir... Sí, hay una confrontación. Antes no se hablaba de esas cosas. Sí, ¿no? pero es que eso lo vemos con los niños de primaria, Se ¿no? discutía. Y eso es lo que está pasando. La gran diferencia que veo es que la gente joven ahora te hace preguntas por cuestiones políticas que antes nunca lo hacían. Y se ve una diferencia en la edad, ocurre entre 21, 22 y más arriba. Hay una división, una línea de división. La gente más vieja entre los jóvenes, ¿no? Está votando por los partidos conservadores, por ejemplo, y nacionalistas incluso. Y la gente más joven que empezó a hacer preguntas en estos últimos 3 años está cambiando sus actitudes o por lo menos sabe un poco más de la vida política. Te hacen preguntas, ¿y quién es el presidente? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué opina usted de la clase de religión? ¿No? Uh-huh. Te hacen estas preguntas que no pasaba antes. Sí. No fue un caso. Yo también estuve en una... estudiaba todavía hace 2 años en Silesia. Tuve la oportunidad de estudiar algo que es interdisciplinario, donde no Uh-huh. solamente estaba en filología polaca. Entonces sí me daba cuenta un poco, también estudié aquí en Artes Liberales 1 año, entonces me doy cuenta de diferencias en la mentalidad, ¿no? Uh-huh. Y hasta diferencias por la facultad. Sí. Recuerdo que teníamos en la Facultad de Historia una materia que se llamaba... Bueno, era estudios del pensamiento político, pensamiento de Uh-huh. ideologías. Uh-huh. No recuerdo exactamente el nombre,
Pero la profesora llegó a decir, a ver, ¿cuál es el sistema político que ustedes apoyan? Ujú. ¿Cuál sería el mejor ustrój para Polonia, el mejor sistema político? Así lo traduciría yo. Y contestan, obviamente también lo hacen interesante, lo hacen también en primera persona plural. Nosotros pensamos que lo hablan en nombre de todo el grupo. Una monarquía sería lo mejor. Qué bueno que nosotros somos un país poscomunista, porque entonces podemos aprender de los errores de Occidente. Y yo no entiendo cómo los varsovianos, creo que es varsovianos, sí. No sé cómo las personas de Varsovia, los hombres de Varsovia con una barba, brodache, pueden cuidar a sus familias, y si ellos son tan metrosexuales. Estoy en contra de que la metrosexualidad entre aquí. Entonces, creo que existe también como Y ahora se burbujas. vuelve mucho más hacia el socialismo. ¿Piensas Sí, eso? los estudiantes. Eh, Bueno, no todos, ¿no? Pero Sí. hay un movimiento que no existió antes. Sí, yo Dentro no de lo los sé. estudiantes. Para mí sí fue un poco... También yo veía cuestiones que yo escribía en Facebook como Ujú. había confrontación conmigo, ¿no? También porque yo tengo unas ideas diferentes. Yo era así, estaba en esa clase donde muchas personas decían eso y yo así, no, el concepto de nación ya no está actual, ¿no? Entonces, eso, sí eran cosas que yo, para mí en Silesia, pues yo sí sentía muchísima... Presión, No, ¿no? sí que no concordaba yo con las ideas tanto de personas que ya habían estudiado, no sé, kulturznawstwo, ¿cómo se dice eso? Estudios culturales, Ujú. tanto de personas de filología. Pues los jóvenes en realidad, para mí yo los veía de una manera un poco quizá más negativa. Creo que se estaban yendo más bien a defender a Polonia y estas ideas conservadoras. Sí. Entonces, creo que aquí en Varsovia pues también tenemos una idea diferente porque aquí mucha gente apoya a la izquierda o, por ejemplo, tienen por lo menos ideas que van en contra del gobierno actual, pero que contrasta mucho con el resto, con el resto de Polonia. Entonces, vamos a ver, espero. Sí, vamos a ver. Tenemos elecciones del otoño, ¿no? Bueno, y llega la primavera también, ¿no? Un nuevo partido, sí, que se llama Primavera. Sí. ¿Qué pensaste con eso? Yo pienso que es muy bien que tenemos una tercera fuerza en el mercado político, porque hasta ahora fue bipartidario, ¿no? La escena. Así que sí hay una fuerza nueva y positiva, que no es una fuerza nacionalista, yo lo veo muy bien. Y bueno, pero vamos a ver qué pasa, porque todo es muy dinámico y se puede cambiar al otro día y bueno, hasta otoño tenemos mucho tiempo. Sí, bueno, pero por lo menos yo veo a la gente que se involucra en la política que está viendo esto de una manera positiva porque se están discutiendo temas que antes no se discutían, ¿no? Y que ahora Sí, tienen la como opinión. para Polonia, ¿no? Hablar de la división entre lo secular y lo religioso es, bueno. Que es tan obvio que lo dice la Constitución, ¿no? Que es Sí, un lo país dice la laico. Constitución, pero ¿a quién le importa la Constitución? La última pregunta, quizá porque yo en realidad ya creo que hemos tocado todos los temas que tenía planeado. Me gustaría regresar un poco a cuál ha sido tu reflexión con respecto a estos cambios que han pasado o estas propuestas que han entrado del lenguaje inclusivo en el español. Supongo que también estás siguiendo eso, ¿no? Sí. Y sí, porque creo que aquí en Polonia no está tan fuerte esta discusión política de algún lenguaje inclusivo. Sé que hay críticas, por ejemplo, a eso de decir biológica o ese tipo de cosas. Sí, Pero desde mi punto de vista, creo que en Latinoamérica y en España... más progresiva, sí. Bueno, sí está eso, pero también hay mucha más resistencia, como muchísima crítica. ¿Qué piensas tú de este lenguaje inclusivo? No tengo opinión porque como no me toca a mí, porque no es mi idioma, no pienso mucho de eso. Lo observo con curiosidad porque me parece una cosa muy interesante desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Que se está por crear algo nuevo
Y eso me gusta, que se puede crear un idioma, desarrollar un idioma, que no es un ser definido para siempre, cerrado. Eso sí me gusta. Pero no sé cómo sería en Polonia, por ejemplo, con la misma cuestión. Bueno, también gramáticamente, no sé. Pero sí, aquí hay solo un debate sobre los feminismos en usar... en polaco tenemos varias terminaciones de en los verbos, tenemos declinaciones donde se puede marcar el género de la persona, ¿no? Así que hay más posibilidades dentro de la lengua polaca de marcar el género que en otros idiomas. Sí. Eso sí, tiene muchas posibilidades. Pero sí se está debatiendo si, deberíamos decir, una profesión, por ejemplo, de periodista, en realidad en español es femenino, pero en polaco se puede decir, en una forma femenina y en una forma masculina. Entonces, hay algunas profesiones donde sí hay terminaciones femeninas y se las está usando, y hay otras que no, porque suenan raras, ¿no? Así que estamos en un momento de algún cambio lingüístico, pero no sé cómo gramáticamente hablando podríamos acercarnos al tema de incluismo como de este EX como... sí. Eso no lo sé cómo resolver. En Argentina se usa mucho, ¿no? En Argentina, Tú tienes mucho contacto con Argentina, ¿no? Sí, eso me parece increíble, ¿no? A veces yo siento así presión de un amigo que escribió un mensaje... De recordar que hay y... Bueno, para mí es excelente. A mí me gusta usarlo. Yo lo veía primero que la gente lo usaba en Twitter ya desde hace muchos años, que será por lo menos desde que yo lo haya percibido, desde el 2010, por ejemplo, ya lo estaban usando el lenguaje inclusivo en Twitter por cuestiones económicas, porque siempre cuando hablamos de lenguaje son por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, ese de Twitter, pues nos dejaba solamente creo que eran 160, bueno, no me acuerdo cuántos caracteres, ahorita ya los amplió Twitter. Y por eso las personas estaban escribiendo... Sí, pero en polaco tenemos 3 géneros dentro del idioma, ¿no? Es masculino, femenino, y tenemos un que es neutro. Así que se podría construir algo en base del género neutro que ya tenemos en el idioma, que no es, no tiene tantas posibilidades. Es decir, el femenino y el masculino tiene muchas más palabras. Pero sí una construcción de un género neutro está dentro de la lengua polaca, ¿no? Sí, pero que no se respeta tanto, ¿no? Podría ser una base para construir, para salir hacia la inclusividad. Sí, algo que me llama la atención mucho del polaco es que en cuestiones de gramática muchas veces las mujeres y los objetos y los animales, son hombres de un lado y de todo lo demás están las mujeres, los animales y los objetos, ¿no? Sí. Eso para mí es muy importante saberlo, y para todos los que nos están escuchando, si quieren hablar correctamente, ¿no? Porque es una cuestión gramatical. Tenemos que saber que las mujeres, los objetos y los animales se dice de una manera, one bełe, los objetos bełe, pero los hombres beli, ¿no? Ci mężczyźni, pero te kobiety, te przedmioty, te zwierzęta, ¿no? Son cuestiones que quizá no hacemos tan conscientes. En plural, sí. Sí, pero para mí es algo que me llama la atención, y creo que hay que también ponernos a reflexionar sobre el lenguaje. Sí, con el idioma polaco se puede experimentar, sí, porque tiene muchas posibilidades, y eso desde los principios de la creación del idioma. Pero al mismo tiempo estamos bastante retrasados si nos comparamos con Latinoamérica. En cuestión del lenguaje, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿tenemos derecho, sí o no, a hacer cambios en el lenguaje? ¿Por qué no? Esa es la pregunta para los que nos están escuchando. Clementina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Uno de los mejores programas que hemos tenido. Y pues bueno, espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar.
Ok, chao. Muchas gracias.